secretos y misterios. A menudo guardamos nuestras verdades más oscuras bajo las sombras del silencio, temiendo que las consecuencias de su revelación sean más difíciles de soportar que la carga misma de mantenerlas en secreto. Sin embargo, en ciertos momentos y escenarios, la revelación de estos secretos se presenta como la única alternativa para encontrar paz y redención. El libro de Eclesiastés nos instruye sobre la inevitabilidad del tiempo para cada evento. Hay un tiempo para nacer y un momento para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Siguiendo esta lógica, creo que ha llegado el momento de compartir con los demás un oscuro secreto que he guardado durante demasiado tiempo, cuya mera consideración de confesar ya me provoca ansiedad, causada por la expectativa de aliviar esta carga que pesa sobre mis hombros. Desde mi juventud, manifestaba una notable inclinación hacia la espiritualidad. Mi madre, una mujer profundamente religiosa, me inspiró un amor y un interés profundo por la fe católica. A medida que maduraba, mi vocación religiosa se hacía cada vez más evidente. Siguiendo las expectativas de mi madre, decidí ingresar al seminario con el objetivo de convertirme en sacerdote. Esta decisión fue recibida con orgullo por parte de ella, pero solo aceptada con respeto por mi padre, quien, a pesar de tener otras perspectivas para mi futuro, siempre me apoyaba en mis elecciones. Como esperaba, la vida en el seminario no estuvo exenta de desafíos, marcada por estudios teológicos rigurosos, pruebas de fe y un viaje espiritual que moldearía mi carácter y evaluaría mi compromiso con la Iglesia. Los conocimientos adquiridos en el seminario me ayudaron a profundizar mi comprensión de la espiritualidad desde la perspectiva de la fe cristiana y fortalecieron los cimientos que me mantendrían firme y fiel a la devoción de cumplir mi misión sagrada. Después de mi ordenación como diácono, comencé mi viaje de asistencia a la misión pastoral de la Iglesia Católica, brindando ayuda en diversas parroquias hasta que los designios de Dios me llevaron a una pequeña comunidad ubicada en un país de América del Sur. Allí tuve la oportunidad de actuar como sacerdote diocesano por primera vez. Al principio, enfrenté el desafío de superar la barrera del idioma con el español. Sin embargo, el tiempo se reveló como un maestro tan amable y paciente que esta adaptación se volvió natural, y en poco tiempo ya estaba celebrando las misas de la parroquia con tranquilidad. En ese lugar, me di cuenta de que el tiempo parecía tener prisa, y antes de que me diera cuenta, ya me sentía totalmente integrado en la comunidad y en las costumbres locales. Además, la percepción de que fui cálidamente acogido por la comunidad como un esencial pilar de apoyo religioso y espiritual, me hacía sentir que, finalmente, había sido recompensado por todo el esfuerzo que había dedicado al sinuoso camino que había recorrido. Poco sabía yo que toda mi fe y devoción a la misión cristiana serían puestos a prueba mucho antes de lo que podría imaginar. En un día rutinario, justo después de la solemne bendición al final de una misa matutina, fui abordado por una mujer de la comunidad. Ella, visiblemente afligida, solicitó mi ayuda al relatar que su hija, llamada María, de 22 años, sufría una enfermedad que incluso después de someterse a una evaluación médica, no mostraba signos de mejora. Además, su hija había estado manifestando comportamientos perturbadores durante meses, siempre dejando a toda su familia profundamente aterrorizada. La mujer suplicó mi ayuda justificando que yo era su última alternativa y me informó que creía que toda la situación que afectaba la vida de su hija tenía un origen sobrenatural,
Esto ocurrió después de que su hija le informara que participó en una broma con otros jóvenes de la comunidad, en la que buscaban contacto con espíritus a través de un antiguo tablero que habían encontrado. Sin embargo, de todos los jóvenes que participaron en esa broma de mal gusto, solo su hija se enfermó. Según ella, María se comportaba como si estuviera poseída por algún espíritu maligno, ya que a pesar de estar debilitada por la enfermedad, actuaba con extrema agresividad hacia la familia, realizando actos obscenos y profiriendo palabras vergonzosas. De manera aún más perturbadora, la voz pronunciada por la joven no era reconocida como la de su propia hija. El palpable desespero en la voz de esa madre me hizo darme cuenta de que algo terrible podría estar sucediendo con su hija. Le pedí a la mujer que esperara unos momentos mientras me preparaba para acompañarla a su casa. Al llegar, fui llevado a la habitación donde descansaba la joven enferma. Allí encontré a una joven acostada en una cama individual, visiblemente debilitada, evidenciando que la enfermedad que tenía la afectaba desde hacía bastante tiempo. Incluso mientras dormía, su rostro mostraba una expresión triste y agotada que inicialmente asocié con su debilitada condición de salud. Con el propósito de cumplir mi misión en ese momento, me puse al lado de la cama de la joven, frente a su rostro. Bajé la cabeza y comencé una oración, buscando la intervención divina para que la joven se recuperara rápidamente de esa enfermedad que tanto la afligía. Apenas había comenzado mis oraciones cuando inesperadamente noté que la joven abrió los ojos, dirigiéndome una mirada inicialmente triste y vacía. Mientras continuaba mis oraciones, la expresión vacía en su rostro fue reemplazada bruscamente por una expresión maligna, acompañada de palabras de insulto, blasfemias y maldiciones, además de la pronunciación incomprensible de algunas palabras. En ese momento, me di cuenta de que, además de la enfermedad física, alguna influencia maligna podría estar ejerciendo su dominio sobre la joven. A partir de ese día, comencé a realizar visitas diarias a la casa de María, con la esperanza de que mis fervorosas oraciones pudieran ayudarla de alguna manera. Sin embargo, después de semanas en esa situación, el estado de la joven parecía empeorar aún más, hasta que un día presencié la ocurrencia de acontecimientos impresionantes en la casa, como luces parpadeantes, la infestación de insectos y la aparición de extrañas escrituras en las paredes de la habitación, incluso durante mi presencia en el lugar, en un idioma que desconocía. Ante este escenario, tomé la decisión de llevar el caso al obispo de la diócesis, responsable de la región donde se encontraba la comunidad. Busqué al obispo varias veces durante varias semanas, hasta que mi insistencia finalmente hizo que me recibiera. Ante mi relato y mis persistentes súplicas, el obispo acordó visitar mi parroquia con el objetivo de evaluar la situación de la joven. Sin embargo, dejó claro que probablemente este sería otro caso en el que las personas simulaban estar bajo la influencia de algo maligno para llamar la atención. Según el obispo, a lo largo de su vida eclesiástica, ya había perdido la cuenta de cuántas veces intentaron engañarlo de esa manera. Pasaron algunas semanas, y ante la continua empeoramiento de la condición de María, y sin la visita prometida del obispo, establecí un plazo límite de espera, donde la eventual no comparecencia del obispo me haría volver a buscarlo. Coincidentemente, en la mañana del día siguiente fui sorprendido por su llegada a la parroquia. Sin perder tiempo, lo llevé a la casa de María. El obispo pareció sorprenderse al encontrarse con las condiciones físicas deplorables que presentaba la joven. Ella estaba despierta en ese momento y nos recibió sin mostrar ninguna reacción. En su rostro solo había una mirada perdida mirando hacia el techo de la habitación. El obispo comenzó a realizar lo que anteriormente me había identificado como pruebas, con el objetivo de determinar si lo que le sucedía a la joven realmente tenía alguna influencia maligna o si era solo otro caso de fingimiento.
Según me explicó el obispo, tenía la costumbre de desenmascarar impostores ya en la primera prueba, donde usaba agua del grifo en lugar de agua bendita para bendecirlos. Los falsos afligidos solían simular que el agua les causaba quemaduras en la piel. Para nuestra sorpresa, durante la primera prueba, la joven simplemente se levantó en la cama sin apoyarse en sus brazos. Miró al obispo y le preguntó con una voz demoníaca si no sentía vergüenza, ya que el agua bendita que usaba era tan falsa como su compromiso con el sacerdocio. Luego, pronunció decenas de palabras cargadas de odio e insultos en un intento de intimidar al obispo, y finalmente se rió intensamente mientras una sustancia oscura salía de su boca. Recuerdo que el obispo intentó responder a las ofensas recibidas con oraciones y preguntas sobre la identidad de lo que había poseído el cuerpo de la joven. Sin embargo, la entidad, aún con un tono de voz aterrador, comenzó a revelar detalles sobre la vida personal del obispo y sobre el origen de su familia. En ese momento, un olor fétido impregnó todo el ambiente. Todo lo que se dijo en ese momento no tenía sentido para mí, pero según el obispo, en el momento en que salíamos de la casa, estaba convencido de que la situación no se trataba de un fingimiento, sino de una verdadera manifestación de posesión demoníaca. Argumentaba que solo los demonios tendrían conocimiento de la información que la entidad maligna había compartido sobre su vida. El obispo luego se fue, comprometiéndose a llevar el asunto al arzobispo para que éste buscara la ayuda del Vaticano para abordar la situación de la joven y eventualmente documentar el episodio de posesión. En realidad, no mantenía muchas expectativas de que el Vaticano enviara a alguien con mucha prontitud, considerando mi percepción de que la comunicación dentro del Vaticano en ese momento era excesivamente burocrática. Para mi sorpresa, solo habían pasado 3 semanas cuando fui informado por un mensajero del obispo que esa misma semana recibiría en mi parroquia a un sacerdote con experiencia en exorcismos, proveniente de una arquidiócesis vecina. Sin embargo, la joven debía esperar su llegada debidamente acomodada en una de las habitaciones de la iglesia, ya que todo ritual de exorcismo debía realizarse en suelo sagrado. Durante todo el periodo de espera de la ayuda del Vaticano, procuraba brindar la asistencia que me era posible a María y su familia. Con el tiempo, lo que sea que poseía el cuerpo de la joven ya no se molestaba con mi presencia. Probablemente se había dado cuenta de que no representaba una amenaza. Además, no encontramos ninguna resistencia por parte de la entidad al trasladar a María a una habitación que teníamos en el edificio de la parroquia. Realmente, el sacerdote exorcista llegó a la parroquia esa semana. Me referiré a él como Padre Rodríguez, un hombre de avanzada edad que se movía con cierta dificultad y lentitud. Después de una breve presentación, solicitó que lo llevara al lugar donde estaba María. Al llegar a la habitación donde descansaba la joven, la puerta se abrió sola, sin que nadie la tocara. Fue en ese momento que notamos que María estaba sentada en la cama, con la cabeza baja, como si estuviera en algún tipo de trance. Cuando el padre Rodríguez entró en la habitación, María giró inmediatamente la cabeza hacia él y le dirigió una mirada intensa de odio que nunca antes había presenciado. El padre, un hombre experimentado en exorcismos, afirmó que necesitábamos comenzar el ritual aún durante el día. De lo contrario, enfrentaríamos momentos de mucha tribulación durante la noche, momento en que la entidad podría estar más fuerte. También me dijo algo que realmente estaba rezando para no escuchar. Mencionó que yo lo ayudaría en el ritual, considerando que él ya era un hombre anciano y que su salud no estaba en las mejores condiciones. El padre explicó que esto sería una experiencia y un aprendizaje para mí, y que en caso de que demostrara tener vocación, podría convertirme también en un sacerdote exorcista algún día. Advirtió que los sacerdotes con el perfil adecuado para esta actividad
estaban volviéndose cada vez más difíciles de encontrar. Sinceramente, aunque confiaba en la fuerza y protección de Dios en ese momento, debo confesar que nunca había sentido tanto miedo en toda mi vida. El ritual fue entonces iniciado por el padre Rodríguez, entonando en voz alta oraciones en latín, mientras rociaba agua bendita en dirección a María. Para mi sorpresa, aunque era sacerdote, nunca había escuchado esas oraciones pronunciadas por el padre Rodríguez. El silencio que dominaba la habitación fue rápidamente reemplazado por una atmósfera pesada y sombría en cuanto comenzó el ritual. El poseedor de María empezó a murmurar palabras indistintas, seguidas por voces que no parecían pertenecer a este mundo. Una presencia maligna parecía, a partir de ese momento, buscar ejercer su perversa influencia sobre nosotros. En ese momento, me di cuenta de que una lluvia torrencial caía afuera. A medida que avanzaba el ritual, la entidad solo externaba odio, lanzando en voz alta y totalmente distorsionada una secuencia de blasfemias, palabras bajas y secretos oscuros que decía pertenecer al padre Rodríguez. El olor a azufre impregnaba el aire, indicando la presencia diabólica, contra la que luchábamos por desterrar. El ambiente se volvió gélido, y de manera sobrenatural, María se colgaba de las paredes de la habitación tratando de alejarse de una reliquia que el padre Rodríguez ahora le presentaba, un crucifijo muy antiguo que él decía haber utilizado en otros rituales. María soltaba gritos guturales, revelando una batalla interna entre el bien y el mal que se libraba dentro de su cuerpo. A medida que avanzaba el ritual, heridas aparecían en el cuerpo de la joven, como si estuvieran siendo hechas de adentro hacia afuera, mientras ella misma recitaba fragmentos de frases que identifiqué como pertenecientes a la Biblia católica. Gritos roncos pero estridentes hacían que nuestros oídos dolieran, y rápidamente me di cuenta de que esa batalla no se resolvería fácilmente a nuestro favor. Después de aproximadamente 4 horas de ritual, la entidad aún resistía ferozmente, tratando de debilitar nuestras mentes con manifestaciones sobrenaturales. En cierto momento, noté que el padre Rodríguez también presentaba, en ese momento, una disposición sobrenatural. A pesar de ser un hombre de avanzada edad y con algunas enfermedades, el padre no mostró debilidad en ningún momento, permaneciendo firme frente a la terrible batalla con la entidad demoníaca. De repente, la entidad cesó su comportamiento agresivo y a partir de ese momento escuchamos lo que parecía ser la voz natural de María. Desorientada, comenzó a hacernos preguntas como si estuviera confundida. El padre Rodríguez, conocedor de este comportamiento, advirtió que era un intento de engaño de la entidad. Según él, el demonio dentro de ella había notado que se estaba debilitando y recurría a este artificio para desviar nuestra atención. El padre Rodríguez, siguiendo el conocimiento adquirido por su vasta experiencia como exorcista, intensificó su actuación en el ritual, cuestionando ahora al demonio cuál era el nombre por el que era llamado. Con mucha insistencia del padre, finalmente se pronunció un nombre, momento en el que el padre, ahora con la identificación de esa entidad, ordenó bajo la autoridad de Dios que el ente maligno abandonara el cuerpo de la joven. En ese momento, toda la tensión del ambiente llegó a su clímax. El ensordecedor sonido de un grito fue lanzado por la bestia, y poco después, el cuerpo de la joven comenzó a levitar, permaneciendo a unos metros de altura de la cama. Una ráfaga de viento destrozó los cristales de la ventana de la habitación, que hasta entonces había permanecido cerrada. El mismo viento arrojó en todas direcciones los objetos contenidos en la habitación, una situación que se desarrolló durante unos segundos hasta que todos esos eventos cesaron repentinamente. El cuerpo de María había caído de manera abrupta en la cama, y un silencio sepulcral se apoderó del ambiente, indicándole al padre Rodríguez que esa entidad
había dejado el cuerpo de María. Me gustaría resumir todo ese evento como una intensa batalla entre el bien y el mal, donde el bien salió victorioso. Sin embargo, el resultado del ritual trajo una consecuencia que ninguno de nosotros esperaba. El cuerpo de María ahora estaba sin vida. Esto me causó una sensación de que el mal había triunfado y que todo el esfuerzo que habíamos invertido en ese ritual había sido en vano. La tristeza y la perplejidad flotaban en el aire ante la pérdida de la vida de la joven. Recuerdo las palabras del padre Rodríguez en ese momento, quien me dijo que María ya se había perdido hacía mucho tiempo, lo cual tenía sentido para mí, ya que desde hacía tiempo no percibía ningún signo de la presencia de María cohabitando ese cuerpo. Pocas personas pueden imaginar lo difícil que fue comunicarle a la familia de María sobre su muerte. Un inmenso sentimiento de frustración e impotencia ante esa situación dejó una profunda cicatriz en mi alma. Al regresar a la parroquia, miré ese templo y no me sentía preparado para enfrentar las pruebas que sabía que vendrían como consecuencia de esa experiencia. Todo lo que sucedió esa noche dejó mis pensamientos completamente perturbados y por primera vez fui invadido por un sentimiento de duda respecto a la decisión que había tomado de convertirme en sacerdote. En menos de una semana, después de lo ocurrido, ya había tomado la decisión que consideré más adecuada en ese momento. Decidí dejar el sacerdocio. No me sentía lo suficientemente preparado para brindar ayuda a aquellos que tanto la necesitaban. De alguna manera, me sentía totalmente impotente frente al mal que podría enfrentar de ahora en adelante. Era como si una llama que ardía dentro de mí se hubiera apagado. Hoy, 40 años después de ese suceso, y a mis 75 años de edad, me siento aliviado al compartir esta historia en este correo electrónico. Estoy seguro de que dudaré algunas veces antes de enviarla, pero si ustedes están tomando conocimiento de este evento, significa que mi vacilación fue vencida. En verdad, les digo que una batalla oculta entre el bien y el mal se ha librado durante milenios, y algunas personas distintas enfrentan a diario entidades oscuras que libran una guerra silenciosa tratando de imponer su maligna influencia sobre la humanidad. A medida que las sombras se extienden, el destino de la humanidad pende en la balanza, equilibrándose peligrosamente entre la luz que luchamos por mantener y la oscuridad que busca consumir nuestras almas. En despedida, confieso que incluso hoy, alejado del sacerdocio, me siento inquieto ante la perturbadora realidad de un mundo donde fuerzas oscuras pueden buscar refugio dentro de nosotros. El viaje a través de las sombras de la posesión nos lleva a reflexionar sobre la frágil línea que separa nuestro mundo visible de esas dimensiones desconocidas. Cada relato de exorcismo, cada suspiro de agonía, es un recordatorio siniestro de que el mal puede encontrar morada incluso en los rincones más profundos de nuestra existencia.